¿Por qué ya no existe el ecchi verdadero en el anime? Buah, buah. El personaje. Ya casi no hay echis buenos. Ay, coño, ¿cómo he disfrutado este video? Fue uno de los pilares del anime moderno, pero algo cambió. Hoy en día, si uno revisa los animes de cada temporada, vamos a ver que casi no hay ecchi, que los pocos Como debe ser, en ese sentido evolucionamos, ¿eh? Evolucionamos en ese sentido. existen pasan totalmente desapercibidos. ¿Qué Como pasó? debe ser. ¿Dónde quedó ese género que dominaba los rankings en los 2000 y principios de los 2010? ¿Desapareció por completo o Merecidamente. simplemente mutó? Eso es lo que vamos a analizar en este video, en el ascenso y la caída del ecchi, desde su época dorada, donde era sinónimo de éxito comercial, hasta su situación actual, con una presencia cada vez menor en la industria. Vamos a repasar datos, tendencias y algunos factores culturales que A ver, ahora somos más idiotas. O sea, mira, el anime pasó de ser, a ver, mucha gente pajera. Bueno, hay mucha gente pajera todavía, pero ahora ven hentai, ¿sabes? Entonces son como cosas distintas, por eso mismo. explican su declive. Eso se convirtió en los isekai. Y ahora en lugar de ver ecchi, ven hentai. Entonces, o sea, cambiaron las cosas. Para entender cómo llegamos al declive del ecchi, primero hay que remontarse a su auge, porque aunque hoy parece un género en extinción, durante los 2000 fue uno de los más explotados por la industria del anime. Pero El personaje se dio muchos de estos. antes, ¿qué es exactamente el ecchi? El Sí, 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 el declive del ecchi. A ver, nació muerto, pero se refiere al declive en cuanto a popularidad. término ecchi proviene de la palabra H en japonés, que a su vez hace referencia a lo pervertido. Básicamente es fanservice, situaciones sugerentes y un humor basado Alzo el personaje. Es que ustedes solamente se enfocan en las partes íntimas. Es que la historia es muy buena porque si dejan de ver el fanservice es... en el malentendido. Silencio. El ecchi juega con la tensión, con lo que insinúa más que con lo Es que... que Cállate. muestra, y en su momento eso vendía mucho. A principios de los 2000, el anime estaba entrando en una nueva etapa. Veníamos del boom de los 90 con títulos más experimentales o de autor, pero los 2000 trajeron una explosión de géneros comerciales, y el ecchi Pura mierda. encontró su terreno fértil. Series como Love ¿Entiende la referencia, no? Ecchi, terreno fértil, ¿entiende? ¿No? ¿Entiende la referencia profunda? Hina en el 2000 fueron pioneras en el formato de harem, comedia romántica y fanservice, marcando una fórmula que se repetiría hasta el cansancio. Protagonista masculino, algo imbécil, rodeado de chicas con personalidades variadas y un sinfín de accidentes que terminaban con alguna situación incómoda. Nuevamente el personaje. Es que es profundo porque dejas a su lado el fanservice y te pones a ver la historia. Hay historia muy interesante. Otros Banana. ejemplos son Chobits, Gears Bravo, Elfenlied o He's My Master, que siguieron empujando los límites del género. Y no solo se trataba de mostrar de más. Muchas veces, el ecchi venía acompañado de una estética muy marcada. Personajes con diseños cada vez más exagerados, buenos openings y endings con más fanservice que sentido narrativo. En fin. Hijo de puta, man. Puta Andrés. Hijo de puta. No, 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 mano. Promedio no. Como el personaje, ¿eh? Como el personaje. Solamente el personaje habla así. En resumen, todo estaba pensado para captar al espectador desde el morbo. Pero más allá de lo visual, lo que realmente disparó la producción del ecchi fue el negocio detrás. En esa época, el modelo de consumo se basaba mucho en la venta de DVDs. Las cadenas de televisión japonesas transmitían una versión censurada del anime, pero luego se lanzaba la versión sin censura en Las que el personaje compró, porque recordemos que el personaje tiene DVDs. DVD o Blu-ray. El resultado es que los fanáticos que querían ver todo compraban el producto físico. No Y te voy a decir una cosa, el personaje quería jugar los juegos o las ovas, yo no sé qué verga era esa, de School Days. El personaje pensaba jugarla. solo eso, el ecchi también era un género ideal para vender merchandising. Figuras, pósters de Kimakuras, cuanto más provocativo era el personaje, más vendía. Esto se refleja en los datos. Entre los años 2000 y 2010, el porcentaje de animes con ecchi se mantenía relativamente alto, entre un 6% y 9% del total, y en términos absolutos, Mira, marico, la decadencia. la cantidad también crecía. En el año 2000 hubo apenas 8 animes ecchi registrados, en 2010 ya eran 37. Y ojo, hablamos de títulos oficialmente etiquetados como ecchi. Si contáramos todos aquellos que tienen fanservice sin estar marcados como tal, el número sería mayor. Fairy Tail. Aparte, esta fue la época donde nacieron varios clichés del género. Los baños públicos, las caídas accidentales, la rival tsundere, el episodio de la playa, el de las aguas termales, todo eso ¿Cómo me basé ahí, basadísimo? se estandarizó en esos años. El ecchi dejó de ser un recurso ocasional y se convirtió en la esencia de muchos animes.
Algunos estudios hasta empezaron a especializarse en este tipo de contenidos, sabiendo que había una base fanático fiel que consumía todo lo que salía. Y obviamente que no podemos olvidarnos del impacto en el público occidental. ¡Pajeros! Mientras que en Japón estos animes se emitían tarde por la noche Bueno, en Japón, XD. o directamente salían en formato físico en internet, los fanáticos hacían lo suyo. Para muchos adolescentes de esa época, el ecchi fue la puerta de entrada del anime. Lo curioso es que en ese entonces El personaje entra así, el personaje entra así, el personaje entra así. nadie se imaginaba que esa fórmula que parecía infalible iba a saturarse tan rápido. Si los 2000 fueron el terreno de prueba para el ecchi, entre el 2010 y 2015 podríamos decir que el género alcanzó su punto máximo. Fueron los años donde el ecchi Qué asco. no solo estaba presente, sino que dominaba buena Hacia y Zenobia son excelentes personajes. parte del mercado. Ya no era un género de nicho, era una estrategia comercial clara, y los estudios lo sabían. En esta etapa, el ecchi se volvió más explícito, más descarado y sobre todo más consciente de sí mismo. El género ya no disimulaba sus intenciones. Los animes sabían que el público venía por Porque son pajeros. fanservice y se lo daban sin vueltas. Muchas veces el argumento era apenas una excusa para encadenar escenas subidas de tono, pero a diferencia El personaje, ¿cómo justificaría esto? de la década anterior, donde el ecchi convivía con cierto intento de narrativa, acá directamente era el núcleo. Uno de los mejores ejemplos y el que todos conozcan es High School DxD, Una poronga, malísimo, horrible. una serie que resumía todo lo que era el ecchi en ese momento. Basura en resumen, porque High School DxD es basura. Demonios, poderes sobrenaturales y un protagonista que no Basura. tenía miedo de admitir lo que quería. Y aunque la Un pajero de mierda. historia tenía su toque de acción y drama, todos sabíamos por qué la veíamos. Lo mismo pasó con Tolo Brew, llevando al ecchi al límite de lo permitido. Habían escenas que solo podían emitirse en Blu-ray, pero hay que admitir que Tolo Brew fue parte de una fórmula comercial que funcionaba, ya que en muchos casos el éxito de estos animes no se medía tanto por el rating de televisión, sino por la cantidad de Blu-rays que lograban vender después cuando venían sin censura. Otro caso icónico fue el de Shokugeki no Soma, aunque técnicamente no es un anime ecchi puro, el fanservice estaba tan integrado que se volvió una de sus señas de identidad. LOL, me entero de esto, No lo sabía. Reacciones exageradas Claro. al probar comida, una mezcla entre cocina gourmet, el anime fue un éxito rotundo, incluso para un público más amplio. Mostraba que el ecchi no solo podía ser una herramienta de provocación barata, sino también un recurso estilístico si se usaba con inteligencia. También hubo otros animes que, aunque menos conocidos, apuntaban directo al público fan del ecchi. Sekirei, Izuka, Monster Musume, todos repetían la fórmula, algo de acción o fantasía para justificar el escenario y mucha comedia. En términos de producción, el periodo entre 2010 y 2015 fue uno de los más activos de la industria. El ecchi representó entre el 10 y 13% de todas las producciones, es decir, uno de cada 10 Una decepción. animes tenía contenido ecchi como parte Decepcionante. central. Esto se daba porque el contexto favorecía ese tipo de producción. Las Los pajeros que estaban en su prime. plataformas de streaming todavía no tenían el peso que tienen hoy. Crunchyroll existía, pero su Mira. H-Tail. catálogo era más limitado. Netflix no había entrado fuerte. En el mundo del anime, el consumo se daba principalmente a través de la televisión japonesa y luego en la venta de DVDs y Blu-ray. Y como dijimos antes, muchos de estos animes usaban la censura televisiva como estrategia. Y Blu-ray. Y como dijimos antes, muchos de estos animes usaban la censura televisiva como estrategia. El Ya va. Blu-ray. Y como dijimos antes, muchos de estos animes usaban la ¿Ah? ¿Cómo? censura televisiva ¿Cómo? como estrategia. El espectador veía media escena y si quería el resto, tenía que comprar el DVD. Aparte, esta época coincidió con el boom del merchandising. El fan del anime ya no solo miraba la serie, quería la figura, la ilustración exclusiva, el calendario, Como el y personaje. el ecchi era perfecto para eso. Cada personaje estaba diseñado para ser atractivo Viste, dije el personaje, aquí dijo aquí dijo cada personaje. visualmente, Todo se para que conecta. se pudiera vender como producto. Y si cada temporada había 2 o 3 animes ecchi nuevos, mejor aún, siempre había algo nuevo para consumir. En internet, el impacto también era evidente. Páginas como MyAnimeList, Reddit o hasta blogs personales estaban llenos Como la figura del dinosaurio robot. de capturas, GIFs, edits y discusiones sobre los nuevos No sé qué es. Miren mi nueva adquisición. animes ecchi de cada temporada. El género estaba normalizado. Hasta quienes lo criticaban reconocían que el ecchi era una parte fundamental del anime comercial de la época. Una poronga. Y si bien ya empezaban a aparecer críticas sobre la saturación del género o sobre lo repetitivo de las fórmulas, todavía había una sensación de estabilidad. Nadie imaginaba un declive inminente. Al contrario, todo indicaba que el ecchi seguiría siendo un jugador importante en la industria durante años. Pero lo que pasó después
fue inesperado. A Si el Ecchi era un jugador importante, yo no lo quería en mi equipo, ¿eh? partir de 2016, algo cambió. Las plataformas comenzaron a ganar terreno. La censura dejó de ser una herramienta de marketing y el público empezó a buscar otras cosas. El fanservice ya no era suficiente para sostener una Alzo el personaje, para mí sí lo es. Rico, rico, güey. serie entera. El Ecchi, sin cambiar su fórmula, se fue quedando atrás. La El caída 2016 del árbol. marcó un punto de inflexión. Aunque nadie lo dijo en voz alta, algo estaba empezando a morir. El Ecchi, que venía siendo uno de los géneros más constantes y rentables del anime, comenzó a mostrar señales de desgaste. No fue un colapso repentino, pero sí una caída progresiva. Y lo más llamativo es que, a diferencia de otras crisis en la industria, esta vez no fue por falta de oferta, sino por falta de interés. Ya desde el 2015 se notaban ciertos síntomas. Las fórmulas se estaban agotando. El protagonista genérico, rodeado de chicas sin profundidad, ya no sorprendía a nadie. Las situaciones accidentales ya no causaban gracia y los diseños Al personaje le da mucha risa eso. Es que se cayó. Es que se cayó, por eso le muestran las tetas. Graciosísimo. Uni, comedia. de personajes empezaban a parecer todos iguales. Lo que antes generaba expectativa, ahora generaba indiferencia. El público ya había visto 1000 veces el mismo episodio de playa, el mismo capítulo de aguas termales y el mismo festival escolar. La industria no ofrecía nada nuevo, pero más allá del desgaste interno, hubo factores externos mucho más fuertes que aceleraron la caída. El primero y probablemente más importante fue el ascenso de las plataformas de streaming como nuevo modelo de distribución. En 2016, Crunchyroll ya estaba consolidado como el gran referente legal del anime en Occidente, y Netflix comenzaba a producir sus propias series japonesas. Esto cambió completamente las reglas del juego, porque estas plataformas no querían verse asociadas con contenido demasiado sexualizado. Si bien el Ecchi no pasa de eso, el fanservice excesivo podía incomodar a parte del público más general, y estas plataformas apuntaban a eso, a que un anime pudiera verlo cualquiera, desde un adolescente Como debe ser, porque los animes son eso, no para hacerse la paja. hasta un adulto Lo repetiré toda la vida. que recién estaba entrando al anime. El Ecchi, con su estética, dejaba de ser vendible para un público amplio. Entonces muchos animes Ecchi comenzaron a ser excluidos o directamente censurados, y si no estaban disponibles en plataformas masivas, perdían visibilidad, y con eso rentabilidad. Otro factor importante fue el cambio de enfoque del público. La nueva generación de fanáticos estaba interesada en otro tipo de historias. Ya no bastaba con ver chicas y fanservice. El público empezó a buscar emociones más profundas, tramas más elaboradas. Bueno. A ver, bueno, eso de tramas más elaboradas. A ver, debatible. Debatible eso, bastante debatible. De tramas más elaboradas, bueno. Los animes actuales no creo que reflejen eso precisamente. A ver. Y personajes más realistas o complejos. El auge del recuentos de la vida, los animes de drama o hasta los isekais con elementos filosóficos mostraban una nueva tendencia. El fanático quería algo más, y si el Ecchi no se adaptaba, quedaba atrás. Esto también se reflejó en los datos. Volviendo a la gráfica, el porcentaje de animes Ecchi cayó drásticamente entre 2016 y 2020. En apenas 5 años, el Ecchi perdió 2/3 de su presencia en la industria. Y no solo eso, la cantidad absoluta de Sí, o sea, las animes isekai filosóficos, a ver. XD, bueno. animes Ecchi disminuyó notablemente, Y eso es que buscaban historias más profundas. Bueno, se nota, en los isekais que salen. mientras el total de Muchísimo. producciones seguía creciendo cada año. Aparte, el modelo económico cambió. En los 2000 y parte de los 2010 se vendían muchos DVD y Blu-ray. Ahora, con el streaming, esa fuente de ingresos se redujo. Ya no Salso el personaje, lo sigue era comprando. tan rentable el hacer un anime solo para venderlo sin censura en lo físico. Y si el fanático no compraba los Blu-ray, el incentivo de meter escenas provocativas desaparecía. Las plataformas querían animes limpios y los discos ya no se vendían como antes. El resultado Solo los compra el personaje. fue que el Ecchi perdió su lugar natural, y aunque hubieron intentos de mantener vivo el género, cada vez fueron más tibios. Geisho, Prison School, Mahou Gakuen ya no sorprendían a nadie. Hasta el harem, que siempre fue el compañero inseparable del Ecchi, empezó a perder fuerza. Los protagonistas Como debe de ser. Ganó la industria, papá, ganó la industria. masculinos cada vez Bueno, a ver. Ahorita que la industria tampoco es que esté en un buen momento, pero coño. A ver. generaban menos simpatía y las chicas ya no tenían desarrollo ni Karen todavía hizo lo que ahora los isekai. atractivo más allá del diseño. El espectador, que en otra época aceptaba todo eso con entusiasmo, ahora quería algo más.
También surgieron voces críticas dentro y fuera de la comunidad. En las redes se empezó a cuestionar el rol del ecchi, la falta de diversidad o el tratamiento de los personajes femeninos y, como no, llegando más a la actualidad, la fragilidad en redes sociales también ayudó a que el género empezara a desaparecer. El ecchi pasó de ser un género dominante a convertirse en una rareza de temporada. Como debe ser. Ya no estaba en las portadas de los sitios de anime ni entre los títulos más vistos. Si aparecía era algo como anecdótico, como un guiño para la nostalgia. Lo más irónico es que mientras el ecchi caía, otros géneros más serios empezaban a incorporar su propio fanservice pero de forma más cuidada. Animes como Darling de Frank, Sonobiske Doll, o hasta shonen como Fire Force daban escenas ecchi pero dentro de un contexto narrativo más sólido. El ecchi puro había perdido su lugar, pero sus recursos seguían vivos, solo que ahora estaban camuflados. El ocaso del ecchi fue lento pero claro, y el periodo entre 2016 y 2020 dejó una cosa en evidencia: el género no supo adaptarse a los cambios del mercado, del público y ni de las plataformas. Por eso, aunque no desapareció por completo, quedó marginado. Para el 2021 ya no había dudas, el ecchi había dejado de ser una fuerza dominante en el mercado. El género, que durante años supo estar entre los más rentables y presentes en cada temporada, ahora se había convertido en una rareza. Seguía existiendo, sí, todavía aparecían animes con fanservice, pero ya no eran los protagonistas del mercado. El ecchi había pasado de moda. Desde el 2021, el ecchi se mantiene estable en torno al 4% total de producciones anuales. Eso no solo representa una caída enorme respecto a sus años dorados, sino que también se da en un momento donde la cantidad de animes producidos por año es más alta que nunca. Es decir, que el anime crece, pero el ecchi no crece con él, se estanca, pierde lugar y se vuelve irrelevante para la mayoría de los estudios. Ahora las plataformas de streaming ya no son una opción, son la norma, y con cada vez plataformas apostando al anime como Amazon Prime, Disney Plus, el ecchi no tiene su lugar, a pesar de que en Como debería ser. Eso tiene así cameo, los últimos años han llegado nuevas propuestas como Ayakashi Triangle o Shumatsu no Harem, ninguno logró un éxito real. Algunos hasta Shumatsu no Haren, locura. fueron ignorados, otros Barbaridad, criticados por lo vacíos o polémicos que eran, y ahí nos dimos cuenta que el ecchi ya no tenía la fuerza para competir en un mercado Como debe ser, hasta nunca, no vuelvas, no te extrañaremos. saturado de contenido de calidad. Y mientras tanto, otros géneros toman su lugar. Romances más maduros como Kaguya-sama o Horimiya, recuentos de la vida que conectan emocionalmente como Bocchi de Rock, o animes con estéticas provocativas pero con tramas profundas como Chainsaw Man o Sonobiske Doll. El último caso, como ya lo mencionamos, es clave. Un anime con una protagonista atractiva, momentos muy cargados de tensión, pero nadie la etiqueta como ecchi, porque la narrativa y el enfoque artístico están por encima del fanservice. No se sienten como un anime que vive de mostrar, No lo vi, así que no sé. sino que lo usa como una herramienta más, con sutileza, y eso conecta con la sensibilidad actual. El ecchi dejó de ser necesario, ya no cumple una función comercial clara, Y nunca mencionó Kill la Kill, los pocos hechis que sí sobresalieron. No sé, man. Puede ser. ni una función narrativa destacable, ni siquiera una función cultural. En muchos casos, su lugar fue ocupado por otros géneros más relevantes, y su contenido fue reemplazado por productos más directos en otros lugares. El ecchi quedó atrapado en un punto intermedio que ya no interesa. Pero de vuelta, esto no significa que haya desaparecido por completo. De vez en cuando sigue saliendo algún anime con fanservice, algún harem provocador o alguna adaptación de novela ligera subida de tono, pero son casos aislados que rara vez logran La semiótica y la cosmovisión. destacarse. En general pasan desapercibidos, se olvidan en una temporada y no generan bueno, impacto da real. igual. Entonces, ¿qué le queda al ecchi hoy? La nostalgia. Algunos fanáticos siguen buscando ese tipo de contenido por costumbre Ya no hay nada interesante. o por cariño a una época pasada, pero el O porque son pajeros. mercado, las plataformas y la audiencia están mirando hacia otro lado. El ecchi ya no es protagonista, ni tendencia ni polémica. Es un género que vive del recuerdo y apenas sobrevive en la sombra. Y vamos con la pregunta para finalizar el video. ¿Realmente murió el ecchi o simplemente está esperando una nueva forma para volver? Obviamente que la respuesta no es tan simple, porque si bien los datos nos muestran una caída clara y sostenida, también es cierto que la demanda por este tipo de contenido nunca desapareció. Cambió de formato, migró de espacio, se transformó, pero sigue existiendo. Entonces la pregunta no es si el ecchi va a volver, sino cómo lo puede hacer. Ojalá nunca vuelva. Una posibilidad es que regrese camuflado. Ya lo vimos en animes como Sonobiske Doll, Como los apps. que tiene escenas cargadas, pero sin caer en los clichés del género. Ese tipo de animes apelan a este contenido desde un lugar más estético y más emocional. Si el ecchi logra adaptarse a esa sensibilidad moderna, podría volver a tener lugar. No como género explícito, pero como un recurso integrado con sutileza. Ay, no, esta es la verga esta, el High School DxD versión barata.
¿Cómo se llama esta poronga? El si Mao Mao no testamen, esa mierda. Si el ecchi quiere volver a tener impacto, tiene que evolucionar. No alcanza con dar siempre el fanservice. Se necesita reinventar sus fórmulas, dar nuevas perspectivas y hasta diversificar su enfoque para no depender solo de un recurso, porque ahora el público se volvió más exigente. Pero lo que sí estamos seguros es que la época dorada del ecchi terminó y no va Bueno, eso de más exigente, debatible, muy debatible. Eso de la exigencia. a volver. Ese lugar hoy lo ocupan otros géneros con más fuerza comercial. Aunque también hay que decir, la industria del anime es cíclica. Lo que hoy está en baja, mañana puede volver si se da el contexto adecuado. No vuelvan. Y si el fanservice logra traer una nueva fórmula, tal vez podríamos ver un nuevo ecchi adaptado a los tiempos No quiero verlo. que corren. Pero sí que podemos No quiero verlo. Para nada. Para nada. Buen video, pero qué bueno que Lechi se murió. Merecido.